Centro Criptológico Nacional. Bueno, comienzo ya. Buenas tardes a todos. Mi nombre, ya como he dicho, Javier Francisco Sampalo. Yo soy responsable de seguridad de la Universidad Politécnica de Cartagena, pero vengo aquí en representación de la CRUE, que es la Conferencia de Rectores, y en concreto del Grupo de Administración Electrónica. Luego os comentaré un poquito cómo funcionamos, que creo que será bueno también que lo conozcáis. El hecho de tener, bueno, yo aquí vengo un poquito, quizás no tengo ningún mérito a venir aquí, porque realmente lo que voy a contaros es la experiencia de uso de una herramienta que han desarrollado aquí en el CCNCER y su integración con Satinet. Entonces voy a hacer, mi presentación no tiene un carácter técnico, simplemente quiero mostraros cómo ha sido esa experiencia, cómo nos está yendo. Y bueno, en las conclusiones veréis un poco que mi intención es animaros un poco a usar, a implantar esta herramienta y hacer la gestión de incidentes, ¿vale? A través de ella. Bien. Aquí está mi presentación, datos particulares, y vamos al índice. Lo primero, aunque digamos un índice lógico, luego en las transparencias realmente no veréis las secciones tituladas con este nombre, pero bueno, es el orden que vamos a seguir. Primero voy a comentarnos antecedentes, por qué necesitamos Lucía, por qué nosotros nos decidimos a implantar Lucía en mi universidad. Y luego ya entrando en la parte práctica, comentaremos un poquito a un nivel muy alto, sin entrar en detalles, cómo está la configuración de Lucía, cómo hemos configurado en nuestra universidad. También entraremos a ver unos pantallazos para que vosotros veáis cómo es la gestión de un incidente, que nos viene por Satinet, que entra en nuestra Lucía y cómo lo gestionamos y lo cerramos desde ahí. Creo que es bueno mostrar esto para que veáis realmente la simplicidad y lo sencillo que es de uso de la herramienta. Una cuarta parte sobre la explotación de la información. Esta es una parte bastante interesante. Me refiero de la herramienta, no de la presentación, ¿vale? Y finalmente unas conclusiones. Ese es un poco el orden lógico que vamos a hacer. Bien. ¿Por qué Lucía? Pues hilando de lo que ha estado esta mañana, este mediodía, comentando Miguel Ángel Amutio, cuando presentaba los informes de Inés, decía que teníamos los datos, pues es fundamental tener esos datos, pero además es muy importante utilizarlos. Entonces, gracias a la estrecha relación que hay entre el CCNCER y las universidades, resulta que tenemos el lujo, las universidades, que el CCNCER ha emitido un informe Inés específico sobre la situación de seguridad en las universidades españolas. Es el informe 4016. Y en ese informe es simplemente un zoom del informe general, pero adaptado a las universidades. Y ahí empezamos a ver una serie de debilidades en las universidades. En concreto, he señalado ahí en las medidas operativas, las de explotación, medio anonimizando el gráfico, está dividido por comunidades autónomas, cada fila representa una comunidad autónoma, no representa universidades individuales, sino a comunidades autónomas, a universidades de una comunidad autónoma, pues vemos el grado de madurez en la gestión de la explotación, ¿vale? Que no es el peor, pero sí es bastante bajo en las universidades, ¿de acuerdo? Si hacemos zoom luego a los procesos críticos, los que determinan críticos en el informe Inés, vemos que la gestión de incidentes, aunque hay alguna comunidad autónoma que sí tiene un grado de madurez del 100%, en otras vemos un nivel bastante bajo de cumplimiento. O sea, ahí empezamos a tener una debilidad importante. Y eso, a nivel de grupo de trabajo que tenemos en la CRUE, lo hemos estado detectando. ¿De acuerdo? Entonces, como os digo, viendo un poco esta información, el grupo, bueno, os explico un poquito qué es esto de la CRUE, pero tú no eres de la Universidad Politécnica de Cartagena, eres de la CRUE, bien, bueno, os explico un poco el funcionamiento. La CRUE tiene una sectorial TIC que, digamos, lo que hace es abarcar proyectos o líneas de trabajo comunes en TIC de todas las universidades, ¿vale? Entonces tenemos un nivel colaborativo bastante alto y dentro de este grupo de trabajo, dentro de esta sectorial, existe el grupo de trabajo de administración electrónica y a su vez un subgrupo que está bastante activo últimamente,
de seguridad. Entonces, lo que procuramos es aquella problemática común de seguridad en las universidades, pues tratar de abordarla también de una forma común, sobre todo si hay soluciones comunes. En este caso estaba claro, hay una problemática común de tener una serie de habilidades de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad y hay herramientas de uso para su uso para todas las administraciones. Pues entonces nos coordinamos con el CCNSER para primero conocer las herramientas. Oye, vosotros qué tenéis en relación con esto, y nos lo cuentan, y luego ya coordinamos a las universidades, hacemos un poco de catalizador desde el CCN hacia las universidades para que tengan así facilidad de llegar a todas las universidades a la vez y no a cada una individualmente. Bien, como os decía, me he ido a la transparencia siguiente, pero bueno, del informe de Inés salen aquí una serie de conclusiones que digamos que el CCN detecta y que quiere y que nos recomienda a las universidades que adoptemos. Una de ellas es reforzar las capacidades de detección y mejorar los sistemas, la defensa de sistemas clasificados según el ENS, y bueno, decidimos abordarla. Aquí os comento lo que os he dicho antes sobre la función de nuestro grupo de trabajo de la sectorial. Y bueno, siendo conscientes de esto y dado que también las universidades en general tenemos un carácter bastante, voy a decir, echado para adelante o más innovador o menos, o tenemos menos inercia a las cosas, nos decidimos a que primero Satinet era una herramienta fundamental para la detección de incidentes de seguridad, ¿vale? Entonces, ya hay 10 universidades que están dadas de alta en Satinet y el número va a ir creciendo. Y esto os hablo de un año prácticamente, desde que empezamos a trabajarlo hasta el día de hoy, poco más de un año. Que además hay 3 universidades utilizando Lucía. No sé en relación a otras administraciones cómo será, pero creo que dada, digamos, lo nuevo de Lucía, las versiones y tal, creo que estamos bastante bien ahí. Y una de ellas está en proceso de instalación y, de hecho, las 3 universidades que están utilizando Lucía ya la tienen integrada con Satinet. Ahora voy a focalizarme en mi universidad en concreto, voy a contar la experiencia de mi universidad. Lógicamente, nosotros desde el grupo de la CRUE coordinamos a las universidades, pero ya cada universidad implanta o no implanta en función de, bueno, pues de sus circunstancias, ¿de acuerdo? Nuestra universidad nos venía el tema de Lucía cuando estuve viéndolo con la gente del CCNSER, con Antonio en concreto, nos venía pues de maravilla, porque resulta que pasamos una auditoría en 2015, ya la primera auditoría que hicimos de cumplimiento del ENS después de haber empezado todo el proceso, y una de las grandes debilidades que se nos detectaba era que estábamos, vamos, prácticamente en nivel, no en nivel 0, pero sí en nivel 1 en gestión de incidentes de seguridad. Hacíamos lo que podíamos, pero no hacíamos gestión de los incidentes. Entonces, vimos la oportunidad de trabajar, no de trabajar, sino de implantar Lucía, de empezar a probarlo y ahí nos lanzamos. ¿Vale? Bien. Lo primero que hicimos, que no está en esta transparencia, fue definir un procedimiento que realmente fue adaptar la guía 817 a nuestras circunstancias internas, simplificarlo un poquito. Y sobre ese procedimiento ya empezamos a ver pruebas de gestión de incidentes con Lucía. La versión, no sé si empezamos a trabajar con la 2.1 o algo así. Empezamos ya con unas primeras versiones de Lucía. Sobre todo, más que probando la aplicación en sí, la aplicación funciona, es adaptándonos nosotros, nuestra organización, a esa aplicación, conociéndola, conociendo las estructuras y viendo un poco, haciéndonos a su uso. Entre tanto, también por medio nos adherimos a Satinet, estoy hablando a principios de 2016, fue que empezamos a usar Lucía. Luego, como os digo, montamos Satinet, nos dimos de alta en Satinet y empezamos a utilizarlo. Ahí tuvimos un periodo de tiempo en el que estábamos con los 2 sistemas y realmente era incómodo porque gestionábamos unos incidentes desde Lucía Central, aquellos que nos venían por Satinet, y otros los gestionábamos de Lucía Local. Y ya cuando nos avisaron de, no sé si fue la versión 2.4, que fue la primera que se integraba ya, dijimos, bueno, pues nos vamos a ir, vamos, clavados. Y efectivamente, en junio de 2016 ya teníamos los 2 sistemas federados. Con esto lo que estoy diciendo es que a día de hoy ya pues llevamos unos meses de uso del sistema. Por lo tanto, la experiencia que os puedo transmitir ya es una experiencia real de uso, ya no es un piloto, ya es algo que tenemos nosotros, digamos, usamos de forma cotidiana. ¿De acuerdo? Bien.
Simplemente comentaros aquí, como decía, no quería entrar en detalles técnicos y no voy a hacerlo, pero simplemente comentaros, si luego a nivel cada uno, lógicamente, uno es la gestión de seguridad, otro es la gente de sistema. Nosotros nos instaló Lucía, se lo pedimos a nuestro departamento de sistemas, y siempre. Eso es muy costoso, eso no es costoso, eso se cuesta tiempo, esto como es tal. Yo lo que puedo transmitir aquí es que los manuales están muy bien documentados, ¿vale? Y que la instalación realmente de la aplicación de Lucía en sí es realmente sencilla, no es desde luego lo que os va a costar más tiempo instalar en todos vuestros sistemas, ni muchísimo menos, ¿vale? Está bastante afinado. Luego lo que es la integración con Satinet tiene sus cositas también, pero bueno, es parametrizarlo también. Y de verdad que, bueno, el tiempo que se os pueda llevar, 2, 3, 4, 5 días, depende de lo pesado que seáis vosotros con vuestra gente de sistemas, depende de que os atasquéis en algún tema de los correos, cómo se envían los correos para acá, para allá, de los certificados de que no los controléis, pero vamos, es un proceso que es cuestión de días y tampoco días a piñón, vaya. En fin, que simplemente transmitiros que es algo cómodo de hacer, ¿de acuerdo? Y que, como os digo, está bastante bien documentado con los manuales, con la guía 845. Hay varios manuales, unos para administrador, otros para usuario, otros para integración con Satinet, y que bueno, es simplemente ir siguiéndolo y el contacto con la gente del CCNC es muy fluido. Por lo menos hasta ahora que hemos sido poco, cuando sean muchos, no sé yo qué pasará, pero bueno. Bien, simplemente un esquema tonto para que veáis lo que nosotros tenemos en nuestra organización, ¿vale? Por un lado, en la parte de arriba tenemos lo que es la parte de sondas. Nosotros la sonda SAT la hemos colocado escuchando el mismo tráfico que escucha nuestro cortafuegos, lo hemos puesto detrás de nuestro cortafuegos, por decirlo de una forma. Aquí hay distintas ya configuraciones, ¿de acuerdo? Hay quien por su requerimiento o por necesidad lo tiene que poner al otro lado del cortafuegos. Nosotros hemos preferido ponerlo detrás del cortafuegos de tal forma que ya nos vienen mucha basura filtrada y no entra por la sonda, ¿de acuerdo? Bien, la sonda reporta a la central de SAT y allí ya se procesa y se genera el posible incidente. El incidente pasa a Lucía Central, ¿de acuerdo? Y vía la comunicación bidireccional RES entre nuestra instancia de Lucía y Lucía Central, se nos dan de alta los incidentes en nuestra Lucía Central. Nosotros ahora mismo para nada entramos en Lucía Central. Todo se gestiona ya desde nuestra sonda local. Y, por supuesto, en nuestra sonda local también, perdón, nuestra sonda local, en nuestra Lucía local, nuestra instancia local de Lucía, por supuesto ya damos de alta además nuestros incidentes propios, aquellos que hemos detectado o que nosotros mismos nos hemos dado cuenta. ¿Vale? Esto es simplemente como esquema para que veáis así a un nivel muy alto cómo quedaría la instalación final. Ya os digo que el dónde poner la sonda SAT, eso ya cada uno puede hacerlo y qué subredes controlar con SAT. Y todo esto ya es cuestión de paralizarlo cada uno. Bien. Como os digo, pues simplemente hicimos nuestro procedimiento sencillito de gestión de incidentes de seguridad. Lógicamente, antes de empezar a usar Lucía, tú defines un procedimiento y luego los vas retocando los detalles, ¿vale? Para ir adaptándote a tu uso de la herramienta. ¿De acuerdo? No, simplemente la detección y reporte, que puede venir, como os digo, por nuestra propia instancia de Lucía o por SAT Internet. La clasificación, aquellos que te vienen de SAT ya te vienen clasificados, ya te vienen con mucha de la metainformación cargada, tú solo tienes que cargar luego los metadatos de resolución, pero ya te vienen clasificados ya, según las tablas que funciona la guía 817, y hacemos el siguiente resolución con nuestros propios técnicos y finalmente cerramos. ¿De acuerdo? Ahora veremos también un poquito sobre la sincronización, cómo todos estos pasos se van haciendo. Bien, este es un esquema global de cómo sería, esto es hecho un corta-pega del manual. O sea, aquí, como os digo, estoy reutilizando material, aquí poco mérito tengo yo para esta presentación. Esto es simplemente cómo sería la gestión global de un incidente de seguridad desde Lucía, que ya está integrada con Satinet, ¿de acuerdo? La parte más hacia vuestra izquierda es la parte que te viene de Lucía Central y la parte hacia vuestra derecha es la que gestiona nuestra instancia de Lucía. He querido señalar, aunque ahora veremos cada paso con un poquito más de detalle, un punto ahí de comunicación en medio que a mí, en principio, a nosotros no le había echado mucha cuenta, pero que creo que es muy importante, que creo que está muy bien. Que es que directamente tú puedes comunicarte con el CCNCERT
para pedir más información sobre un incidente concreto, simplemente cambiando el estado de un campo en el incidente que tienes en Lucía y poniendo el comentario correspondiente, y ellos a su vez te informan de lo que puedan informarte. Con esto quiero señalar lo que iremos viendo al final, que es que el nivel de coordinación se incrementa y se facilita muchísimo. Ahora, pues simplemente paso unos pantallazos muy rápido para que veáis cómo se hace esta gestión en Lucía. No es una herramienta para nada compleja, lo cual no es de mérito. Al contrario, creo que hace lo que tiene que hacer y te permite controlar lo que tienes que controlar. No te metes en grandes complicaciones. No se trata de eso. Como decía antes algún ponente, o no, creo que era alguien del público, nuestro interés es, sobre todo, es mantener los sistemas seguros, no perder mucho tiempo en la burocracia. Cuando un incidente llega de alta te llega estoy hablando de los incidentes que vienen por SAT, ¿vale? Recibes un correo con un enlace a tu instancia local de Lucía. Ya todo eso ha sido procesado por Lucía Central. Entre Lucía Central y nuestra instancia Lucía se han sincronizado y se nos envía una notificación. Yo pincho y entro en mi instancia de Lucía y me encuentro con que ese incidente tiene un propietario, que en este caso es un usuario, digamos, oculto, un usuario que no es un usuario del sistema, ¿vale? Y que está dentro de la visibilidad o de la constituency de Satinet. No os lo he dicho antes, me lo he saltado. Como os digo, pueden convivir la gestión de los incidentes propios con aquellos que nos vienen de Satinet, ¿vale? De Lucía Central. ¿Cómo? Pues creando distintas constituencias, creando distintas visibilidades en Lucía. Pero los usuarios, los técnicos nuestros, pueden tener visibilidad a uno u otro o a los dos sistemas, a los dos constituencias, ¿de acuerdo? Bien, nos llega así, pues simplemente para gestionarlo yo me lo reasigno. Incidente, ya le cambio el propietario, ¿de acuerdo? Y ya me lo he puesto yo. Ya ese incidente se me ha notificado. Yo ya he cogido ese incidente. ¿De acuerdo? Ahora simplemente lo que tengo que hacer es ir gestionándolo y metiendo comentarios. No os lo he dicho, bueno, lo dije antes, el incidente ya me viene con mucha metainformación cargada, toda la que necesito. Y por lo menos la que ellos pueden haber ya detectado en SAT, ¿vale? A través de SAT. Bien, y aquí yo voy metiendo los comentarios, simplemente. Comentando, voy gestionando ese incidente. Puedo crear investigaciones, que es otra estructura, digamos, de RETIR, de Lucía, ¿vale? Puedo hacer diversas cosas. Bien, como os decía, si yo le cambio el estado, la situación, y lo pongo en solicita información, esto se sincroniza con la central de Lucía y es como una consulta que le hacemos al personal de CNC. Oye, necesito más datos sobre esto porque no tengo suficiente, en fin. ¿Vale? Y ellos te responden y vuelve a cambiar la situación del incidente. Y finalmente, la acción de resolver simplemente es ya ir cargando la información que faltaría, lo que se ha estado en la propia resolución, el número de horas trabajadas, etcétera, etcétera. Bien, esto sería una visión muy rápida de cómo se gestiona el incidente. La sincronización, que importa también bastante. ¿Qué se sincroniza? ¿Qué no se sincroniza? ¿Cómo funciona esa sincronización a nivel conceptual? Bueno, de los incidentes propios, o sea, de aquellos que he dado de alta directamente en mi instancia de Lucía, solo se sincronizan metadatos a efectos estadísticos, a efectos de obtener luego información para el informe INE, que luego lo veremos. Pero no, digamos, el contenido ya concreto del incidente, ni los comentarios, ni direcciones IP, ni nada de eso. Simplemente lo que es la metainformación, la información de control. Y de los incidentes SAT se sincronizan todos los metadatos porque al fin y al cabo están en Lucía Central. Me han venido desde allí y hay una sincronización constante. Lógicamente, lo que no se sincronizan son ni los incident reports ni las investigaciones. Son, dos tipos de estructuras de Lucía. Están los incidentes, incident report e investigaciones, ¿vale? Realmente lo importante siempre son los incidentes. Bien, ¿cuándo se sincroniza? Pues en el momento en el que hay alguna modificación, ¿de acuerdo? Sobre los incidentes. Se ha implementado un mecanismo para que si, lógicamente, en ese momento, por lo que sea, la comunicación no está activa, pues al final del día hay un proceso, están encoladas las sincronizaciones que hay pendientes, hay un proceso y ahí se sincroniza toda la información. Bien.
Otro de los temas importantes e interesantes de Lucía, como digo, es la explotación de la información. Bien, es verdad que a nivel de la propia herramienta, Lucía no tiene, o sea, lo que es RETIR no da muchas opciones de listado, sí da buenas opciones de búsqueda, pero de lo que es extensión de estadística, no. Pero lo que sí se ha desarrollado desde CNCER es la posibilidad de obtener un XML total, muy completo que te permite pasarlo a una hoja Excel y hacer allí tu análisis, y la otra parte importante, cargarlo directamente sobre Inés. Entonces, muchos de los indicadores coñazos que tiene Inés, perdón por la expresión, pero es así, ya directamente lo puedes obtener desde Lucía y cargarlo sobre Inés. Bien, aquí podéis ver, esto todavía no hemos hecho una explotación de datos porque todavía tenemos poquitos datos, pero bueno, podéis ver un poco en el Excel que tenemos, pues un poquito la información que podéis obtener. En nuestro caso, por ejemplo, clasificación por aquellos incidentes que están abiertos o los que están resueltos, en azul los abiertos y los resueltos, divididos por la parte, digamos, propia, la constituencia propia, y la de Satinet, luego por tipos de incidentes, la clasificación que nos llega sobre la línea 817, qué incidentes han sido sobre troyanos, cuáles han sido sobre intrusiones, cuáles han sido sobre acceso a direcciones IP sospechosas, etcétera. También los tiempos medios de resolución o la clasificación por peligrosidad. Todo esto ya, esta parte ya os digo que es más nueva, esta todavía tenemos que ir limándola un poquito más, ¿vale? Pero ya la exportación XML ya te permite hacer eso a nivel interno, lo que, digamos, a tu gusto. Bien, ya para finalizar, la conclusión, por experiencia propia y no por otra cosa, o sea, aquí puedo hablar realmente por la experiencia, es que es muy positiva para la gestión de la seguridad. Luego había una ponencia que me gustaba, la última que de este blog, que hablaba sobre la gestión no técnica de la seguridad. Obviamente es otra gestión no técnica de la seguridad y realmente Lucía ayuda muchísimo en este aspecto. Fundamental, facilita la coordinación interna. Nosotros, antes nuestra coordinación a nivel de seguridad en el servicio de informática era bastante de ir de acá para allá, no había un proceso determinado. Bueno, esto te obliga a tener un procedimiento definido y, sobre todo, fundamental, con el CCNCER, la colaboración entre la universidad o las universidades del CCNCER mucho más fluida en este caso, y la comunicación. Facilita el control por parte del responsable de seguridad, aquello que sea responsable de seguridad, como en mi caso, nuestra institución es una ayuda tremenda, ¿vale? La generación de información, en los históricos de los incidentes ya en una misma base de datos, y los indicadores de Inés los obtiene. Y bueno, lo que os digo es un proceso realmente sencillo y práctico. Y al final lo he dejado en más clarito, hablo del cumplimiento legal. Creo que los que estamos aquí, la mayoría no somos juristas, no somos. Entonces yo no veo el NS como un cumplimiento legal, sino como una herramienta que ayuda bastante a la gestión de la seguridad. Entonces, realmente el cumplimiento legal no debe ser un fin, entiendo yo, sino una consecuencia. Y al fin y al cabo aquí, con esta integración, están matando varios pájaros de un tiro y de camino estás mejorando en tu cumplimiento del NS. Y bueno, pues creo que esto era todo lo que tenía que contaros. Y ahí la pregunta. Centro Criptológico Nacional.